Buenas tardes a todos, a todas. Me presento. Mi nombre es Catalina Crescente. Yo trabajo en el área de educación ejecutiva de la Escuela de Gestión. Les doy la bienvenida a este webinar que va a dar el arquitecto Gabriel Benítez respecto de ideas BIM para pymes, creo que ese es el nombre. En lo formal es el webinar de introducción a un curso que va a comenzar en 2 semanas, que es BIM para pymes. Es una apuesta, es un curso que Gabo viene dando desde el año pasado, pero que la escuela da desde hace unos años más, que tiene que ver con las convicciones que tiene la escuela respecto de que BIM se puede implementar en estructuras pequeñas, a pesar de que si quienes están aquí saben algo o han escuchado algo, muchas veces se lo vincula a grandes obras, a unas imágenes así como espectaculares. Nosotros venimos creyendo que se puede, que es necesario y que tiene muchísimos beneficios para las empresas más pequeñas. Así que armamos este webinar que es introductorio, que les va a contar un poco cómo funciona el curso y que tiene su propia temática, para que lo conozcan. Esperamos que lo disfruten. Este webinar va a quedar grabado, lo vamos a subir a YouTube y durante el día de mañana seguramente les vamos a mandar el link. Y al final les estaremos acercando el enlace del curso para que descarguen el programa si quieren saber más o bueno, lo que necesiten. Espero que tengan una buena jornada. Gabo, te dejo para que hagas lo tuyo. Gracias, Katy. Gracias, Nico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que Katy resumió bastante bien el objetivo y una de las premisas más importantes de la idea del webinar de hoy, que es un poco desmitificar esto de la implementación BIM en grandes estructuras, con grandes profesionales para grandes obras y esta cuestión como, ¿no? Rimbombante que suelen tener esto de empezar a implementar BIM. Yo lo primero que quiero pedirles es un experimento que hicimos en el webinar del año pasado, que me pareció genial, que es pedirles que rápidamente en el chat escriban del 1 al 10 cuánto creen ustedes que saben de BIM. Siendo 1, vi el título y me gustó, y siendo 10, trabajo en BIM automáticamente todos los días de mi vida y estoy acá porque quiero saber más aún. Pero bueno, ahí me gustan los 5, que son los que ahí no se la quieren jugar. Bueno, me gusta que tiran ya directamente, estoy viendo los números, mientras hablo. Nadie se la jugó más allá de un 5. Vamos a ver ahora de dónde viene eso y a dónde vamos. Pero bueno, yo voy a empezar a compartirles pantalla mientras tanto. Un segundito. Ahí está. Ustedes avísenme si ya están viendo. Bien. Entonces, ¿por qué les pregunto esto de cuánto saben ustedes de BIM? La idea de la charla de hoy es un poco plantear como una especie de hoja de ruta de qué es lo que vamos a hacer en las 4 clases o 4 encuentros de los que les comentaba Katy recién, que son a comenzar próximamente, en lo que hablamos de ideas BIM para pymes o implementación BIM para pymes, o cómo es este nexo entre BIM y una empresa constructora, una pyme, un estudio, un profesional independiente, una sociedad, digo, cómo se logra pasar de una idea casi conceptual, como es lo que conocemos de BIM, a la aplicación diaria y los beneficios detrás de esto. Entonces, voy a empezar a pasar las diapositivas. Ahora retomamos el tema de la encuesta. Quiero arrancar haciendo una breve introducción mía. Como dijo Katy, mi nombre es Gabriel Benítez. Yo soy maestro mayor de obras, egresado del colegio Otto Krause. Soy también arquitecto, egresado de la FADU, y me he certificado como profesional de Autodesk en 2 oportunidades, en 2017 y en 2019. Este año tendríamos que estar repitiendo. Y me desempeño a diario como coordinador BIM en una empresa llamada Corbis Studio,
que se dedica a gerenciar y gestionar proyectos en el exterior y en el país mediante la metodología BIM. Ahora vamos a desarrollar un poco más en qué significa esto, pero vamos a hablar también qué es un coordinador BIM, de qué son todas estas terminologías que estamos hablando. Espérenme un segundo que tengo el perro, todo lo que es el home office, ¿no? Ahí está, el perro con la puerta cerrada, aparte, después sale el clip, viste, en la tele del que estaba dando la clase y el perro se le apareció atrás. Ahora tenés que presentarnos a tu perro, Gabo. Por lo Ahora menos lo cómo se llamo, llama, estabas haciendo tu presentación. ahora lo llamo. Eh, bueno, como les comentaba antes de la interrupción hogareña, yo me desempeño como coordinador BIM en una empresa que se dedica a gestionar proyectos tanto en el exterior como en el interior. Entonces, vamos ahora en un par de diapositivas a explayarnos en qué es esto de gerenciar proyectos, desarrollar proyectos, qué significa ser un coordinador BIM, qué significa BIM en general, qué hacen las empresas que se dedican a esto, de qué se trata. Y también soy el coordinador académico de la diplomatura BIM que se realiza en la escuela, que es otro programa académico diferente a este curso de implementación BIM en pymes, mucho más largo, que dura un año, se compone de 6 módulos, en los cuales cada módulo es dictado por un docente que tiene una amplia experiencia laboral activa en el mercado, en diferentes ramas. Y entonces tenemos, por ejemplo, un módulo de gestión de obras, tenemos un módulo de gestión de documentación, un módulo de trabajo colaborativo, un módulo de facilities management, un módulo de cómputos y presupuestos. Y fíjense cómo ya empezamos a nombrar un montón de cosas que van de la mano a nuestra profesión y que se realizan en BIM por gente que se desempeña en el país, en empresas, en estados, en organizaciones gubernamentales, en empresas de gran envergadura, en pymes, en sociedades como profesionales independientes. Digo, tenemos un amplio abanico de profesionales. Así que ahora vamos a retomar un poco todo eso que dije en el aire, pero quiero que nos detengamos un rato largo en esta diapositiva, que quizás la hayan visto, sobre todo los que pusieron 5, les tengo fe de que ya la vieron, que es una diapositiva súper usada de los usos de un modelo BIM. ¿Sí? En la línea temporal de la educación BIM, esta es la segunda diapositiva. La primera diapositiva es la de qué es BIM, ¿no? Que siempre nosotros desde la cámara planteamos más allá de que ustedes se autoperciban como uno o dos o tres, digo, yo estoy seguro que quizás saben mucho más de lo que están poniendo en el número, ¿no? Estoy seguro que conocen por lo menos de oreja o de haber hablado con alguien, o se imaginan, o creen qué es BIM, para qué sirve, este programa que hace y qué hago con esto, y por ahí de acá saco una perspectiva, un cómputo, un corte y algo me contó un compañero, un amigo, un colega. Entonces, desconfío que sean uno, pero igual vamos a hacer esa pequeña introducción de qué es BIM, que es una diapositiva que nosotros solemos saltar porque, por esto que les decía recién, Argentina no está en una etapa inicial, digamos. Ya tenemos un montón de empresas que se desarrollan en BIM, tenemos asociaciones gubernamentales que empujan constantemente por la implementación de BIM, tenemos el CIBIM que está trabajando también en una implementación a nivel nacional, tenemos cátedras en las principales facultades de arquitectura e ingeniería del país que enseñan softwares BIM, que no es lo mismo que metodología BIM, y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, hay todo un trasfondo detrás para quitarle un poco ese manto de novedad a esto, ¿no? Más o menos ya hay conversaciones de BIM por algo, ustedes escucharon que un webinar de implementación BIM y les captó la atención, porque queremos un poco salir de ese inicio
medio de misterio, ¿no? De qué es BIM futurista. Entonces, en esa postura es que siempre empezamos a hablar de los distintos usos que le podemos dar a un modelo BIM, pero vamos a hacer una pequeña introducción de qué es BIM como para tener un punto de partida en común. BIM es una sigla en inglés que es Building Information Modeling o Management, o múltiples usos que se le han dado y transformado esa última M, en los cuales quien define el acrónimo le cambia el uso al que le guste más. A mí me gusta más Management que Modeling, pero lo vamos a dejar abierto. ¿A qué se refiere en realidad? Al uso de un modelo 3D. ¿Sí? No estamos hablando de ningún programa en exclusivo por ahora, ya vamos a adentrarnos un poco más en eso, pero estamos hablando de un uso de un modelo de información 3D. ¿Sí? ¿Cuál es el gran salto de paradigma? Digo, ¿qué significa esto? Que vamos a tener como una especie de transformación radical en la metodología de trabajo que tenemos en el rubro de la arquitectura, de la construcción y la ingeniería. ¿Sí? Históricamente, como les comentaba, yo soy maestro mayor de horas, así que he tenido unas buenas horas de tablero silla, dibujando con estilógrafo en calco y escuadra, y Gillette cuando te equivocabas. Eh, Históricamente hemos trabajado en 2D y hemos pensado inicialmente en 2D, era como el principal objetivo de la educación de un maestro mayor de obra, de un arquitecto o un ingeniero, era dejar de pensar en 2D, ¿no? Y siempre te remarcaban el constantemente estar pensando en 3D, a diferencia de lo que naturalmente nos salía, que era pensar en 2D. Ahora, ¿qué es esto a qué se refiere esto de BIM? ¿Y a qué se refiere esto del trabajo colaborativo? ¿Y a qué se refiere esto del modelo 3D? Se refiere a que uno de los principales cambios en esta metodología que vamos a tener es que vamos a estar desempeñándonos todos los actores en un modelo 3D, y de ese modelo 3D todos van a extraer la información necesaria para trabajar. ¿Sí? Ya no hablamos de que Gabriel dibuja la planta y Eduardo dibuja la vista, sino que todos nosotros, si fuéramos un equipo de trabajo, estaríamos trabajando en simultáneo sobre el mismo modelo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de extraer información en forma de planos, en forma de plantas, cortes, vistas, perspectivas, cómputos, renders, estudios de asoleamiento, logísticas de obra, programación de tiempos. Digo, ¿para qué hacemos un modelo BIM? Es algo súper amplio, y es lo que queremos un poco mostrar con este gráfico de la rueda, que es un gráfico, como les decía, bastante característico. Fíjense, y sepan disculpar que el gráfico está en inglés, pero es como el gráfico más característico. Fíjense que hay como un inicio del círculo, más allá de que al ser un círculo da la interpretación de que se vuelve a repetir sobre sí mismo, pero fíjense que hay un inicio que empieza como desde una cuestión más de programación de obra, para luego pasar a un diseño conceptual. Si yo muevo el cursor, ustedes lo ven, ¿verdad? La rueda o el ciclo de vida de un modelo BIM empieza como desde la programación de obra, ¿sí? Desde un diseño conceptual, desde lo que queremos hacer con ese modelo BIM, porque el modelo BIM va a ser una maqueta tridimensional de una obra en construcción, ¿verdad? Entonces nuestro objetivo es empezar a usarlo desde el inicio, ¿no? Desde la programación, ¿a qué nos referimos con programación? Hasta, no sé, desde la prueba para ver si el modelo cumple con el FOT o el FOS, o la delimitación volumétrica, o una cuestión geométrica, geográfica, cualquier análisis inicial, hasta una cuestión de diseño conceptual, de empezar a probar volumetrías, masas, eh, luego para pasar a un detalle de diseño mucho más avanzado, en el cual ya se empieza a pensar en un diseño arquitectónico o de ingeniería, para luego pasar a una etapa de análisis y de documentación. Y acá yo dibujé una línea naranja, porque esto es un poco como lo que más conocemos, ¿no? Esto es un poco como la idea general que tenemos de BIM. Y acá voy a empezar a dar nombres. Sabemos o conocemos lo que es Revit,
conocemos por ahí quizás lo que es Archicad, conocemos lo que es Bentley, digo, son programas que se dedican a construir modelos BIM. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo dibujo esta línea naranja acá? Porque nuestro conocimiento más normal es el que Revit o Archicad o Bentley sirven para hacer un modelo y de ahí sacar los planos, ¿no? Saco las plantas, los cortes, las vistas, las perspectivas. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en 2D? Que en 2D, cuando yo dibujo una planta, estoy dibujando líneas. Y una vez que terminé de dibujar esa planta, tengo que empezar a dibujar las líneas del corte, o empezar a dibujar las líneas de la vista, o empezar a dibujar las líneas de la otra planta. Para quienes tuvimos una formación profesional trabajando en 2D, era dibujar la planta, empezar a proyectar líneas y empezar a dibujar la vista. A mano, en AutoCAD, en cualquiera de las maneras de trabajo de 2D, es un esfuerzo de tiempo enorme y tiene el principal problema para mí, más allá del esfuerzo de tiempo y el esfuerzo de trabajo, es lo difícil que es la coordinación de elementos que no tienen relación entre sí, ¿sí? Yo en un momento de mi experiencia profesional hice una pasantía en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en infraestructura escolar. Lo que hacíamos era ir a relevar colegios de la Ciudad de Buenos Aires y luego trabajar en las reformas de ese colegio. Entonces, ¿qué pasaba? El equipo que iba a relevar volvía con un croquis y alguien pasaba ese croquis a una planta y luego otra persona dibujaba la vista, otra persona dibujaba el porte, otra persona dibujaba la perspectiva y nunca nada coincidía con nada porque en algún momento alguien movía una columna y el de al lado no se enteraba y el otro se había ido de vacaciones y el otro no estaba escuchando. Entonces, había una descoordinación total entre las partes de ese proyecto, porque lo que estábamos haciendo eran líneas, ¿sí? No había ninguna lógica detrás de eso. Eran simplemente líneas. De hecho, a todos los que hemos pasado por algún taller de diseño o de proyectista, nos ha pasado de ver una planta que no coincide con un corte o con una vista o no encontrar esa coordinación entre las partes. Trabajar en un modelo BIM lo que hace es que nosotros lo que vamos a hacer es un simulacro de construcción digital. Vamos a modelar elementos, ¿sí? No vamos a dibujar líneas, sino que vamos a hacer un muro. Y ese muro está hecho de tal material, va de tal lugar a tal lugar, tiene tanta altura, tiene tantos parámetros, tiene tantas propiedades, ¿sí? Cuesta tanta plata, se tarda tanto tiempo en hacerlo. Entonces, como para tratar de explicar rápidamente la diferencia entre los dos paradigmas, nosotros dejamos de dibujar líneas y empezamos a ingresar información en un modelo 3D, ¿sí? Que va a representar una maqueta digital de una obra en construcción, ya sea de arquitectura, de ingeniería, de interiorismo, ¿sí? Volviendo a la rueda, ¿por qué es importante esto? Porque lo que yo les decía recién es solamente, fíjense, la mitad de la rueda, e inclusive menos. ¿Y por qué yo les nombraba hace un ratito la diplomatura BIM como expansión del panorama, ¿no? Porque fíjense la cantidad de usos que quedan debajo de esa mitad de la rueda. Ya con los beneficios que uno obtiene a la hora de implementar BIM usando solamente la mitad de la rueda, la diferencia es abismal, pero fíjense la cantidad de usos y aplicaciones que quedan en la mitad inferior de la rueda, que son los menos conocidos, si así se quiere, o por ahí en esa cuestión de transmisión verbal de qué es BIM, son los que suelen quedar fuera del relato, digamos. Entonces, siguiendo esa ronda, fíjense que tenemos como análisis de fabricación, análisis de construcción en 4D y 5D, ya vamos a ver bien qué significan estas siglas que suelen verse mucho, 4D, 5D, 6D, pero piensen que estamos hablando de costos, de tiempos, de logística de obra, de un análisis de dónde me conviene poner la grúa, si me conviene acá, si me conviene allá, ¿sí? Un análisis temporal de cuánto tiempo tardo en construir este proyecto, entonces coordinar con un Gantt ese tipo
de trabajos y verlo representado en un modelo digital y de esa manera prever un montón de inconvenientes que de otra manera tendría que resolver en obra. ¿Sí? A eso nos referimos con logística de construcción, que esto es recontratípico. Estoy seguro que todos los participantes de este webinar o se vieron involucrados o escucharon alguna vez el famoso se resuelve en obra o a resolver en obra, y ahora vamos a hablar mucho de eso. Entonces, después hablamos también de operación y mantenimiento. Una vez que el edificio está construido, el ciclo de vida de ese edificio sigue. El mantenimiento y la operación una, de un edificio eh, a lo largo de todo su ciclo de vida es otro de los posibles usos de un modelo BIM. La renovación y la demolición en los modelos BIM se puede marcar que una zona se demuele, que una zona es obra nueva, se puede trabajar con fases. Entonces, digo, todo este abanico de usos de un modelo BIM es un poco lo que suena a ciencia ficción o suena a algo futurista cuando uno ve este tipo de gráficos, pero es un poco lo que se está desarrollando en el país y es un poco lo que los profesionales que estamos eh, dentro de la rueda, si así se quiere, estamos empujando para subir cada día más gente adentro de esta rueda, porque una de las conversaciones que solemos tener habitualmente en la cámara es que hoy por hoy eh, BIM todavía sigue siendo una especie de ventaja sobre quien no trabaja en BIM, ¿no? Si se lo quiere poner en términos de competición. Digo, hoy por hoy una empresa constructora, una oficina técnica, un profesional independiente, un estudio de arquitectura, digo, quien sea que trabaje en BIM en comparación con alguien que no, está en ventaja. Una ventaja de tiempos, una ventaja económica, una ventaja de logística, una ventaja tecnológica, llamémoslo como quieran. Pero hoy por hoy esa ventaja todavía existe. ¿Qué pasa? Eh, Hay una tendencia alrededor del mundo, que ahora vamos a verlo en algunos informes, de empezar a exigir BIM, por ejemplo, como requisito en la obra pública, ¿no? Entonces, esto siempre es como un indicador de cambio. Cuando este tipo de cosas empiezan a suceder es porque hay un faro que nos está marcando el camino, digamos. Entonces, eventualmente, sabemos que esto va a dejar de ser una ventaja y va a empezar a ser un requisito. Entonces, múltiples organizaciones gubernamentales están trabajando con BIM en múltiples provincias del país, en Mendoza, en San Juan, en Cava, digo, múltiples oficinas gubernamentales están trabajando en BIM y están haciendo un esfuerzo para la implementación BIM mientras sea una ventaja. Pero bueno, nuestro objetivo de esta conversación es un poco corrernos de las grandes organizaciones gubernamentales, las grandes empresas, los grandes organismos públicos y hablar un poco de por qué esto, que parece una fantasía, tiene sentido para una pyme. ¿Sí? Si en cualquier momento alguien me quiere interrumpir y quiere hacer un comentario, una pregunta o una corrección o lo que sea, abren el micrófono, por favor, y me interrumpen sin vergüenza. Este gráfico tiene un poco también una expansión de lo que veíamos en el anterior, ¿no? Que a mí este gráfico me gusta puntualmente mostrarlo porque tiene un poco de los usos menos comunes de BIM, más allá de la planta, el corte, la vista y la perspectiva y el cómputo, ¿sí? Fíjense que habla de, por ejemplo, cosas que son muy relativas a la obra en sí, que es donde a mí me parece que tendríamos que poner un poco más el fuego, ¿no? Control de los desperdicios. El modelo contiene información de los elementos que lo componen y permite proveer los materiales necesarios para su gestión, ¿no? Piensen del famoso lo resolvemos en obra, que es lo que veíamos recién, en comparación a una maqueta tridimensional que me está mostrando la realidad. ¿Qué significa esto? Quienes usaron alguna vez un software BIM, de los que pusieron 5, estoy seguro que algunos usó Revit o Archicad o algo parecido, van a ver que el programa está constantemente pidiendo información. ¿Sí? Como dijimos en un principio, nosotros no estamos trabajando con líneas, sino estamos trabajando con muros, y el programa, cual sea de los que vaya a usar, me pide información. Bueno, ¿qué tipo de muro? ¿Qué espesor tiene? ¿Qué materiales lo componen? ¿Qué espesor tienen esas capas de materiales? ¿Qué altura tienen? ¿En qué etapa del proyecto se modelan? ¿Hasta dónde?
¿sí? Y así infinitamente. Yo puedo agregarle la cantidad de información que yo quiera a esos elementos. Pero a lo que quiero ir con esto es que no estamos hablando de dibujitos, ¿sí? Ya no estamos hablando de un programa que hace planos. Estamos hablando de un modelo de gestión y de control de información de una obra que quizás todavía no empezó, ¿sí? Estamos hablando de resolver cuestiones constructivas, técnicas, económicas y de tiempo antes de poner el primer ladrillo en la obra, porque estamos trabajando la obra en un modelo virtual fiel a lo que luego se va a construir, ¿sí? Como idea conceptual, piensa en el cambio radical que es en comparación a, por ejemplo, la idea de tener las instalaciones representadas en un plano unifilar, ¿sí? Un plano unifilar que es una línea con un texto que está dando vueltas por ahí y que al llegar a la obra uno se da cuenta que ese ducto no pasa entre el cielo raso y la losa. Y entonces hay que resolverlo en la obra. Y entonces tiempo. Y entonces plata. Y entonces idas y vueltas, ¿no? Como todo ese mecanismo que solemos conocer. Captura de la realidad, ¿sí? La digitalización del espacio permite incluir vistas aéreas, elevación digital, escáner láser, nube de puntos, drones. Acá empiezan a aparecer un montón de tecnologías de relevamiento, de seguimiento, ¿sí? Mejora la colaboración, esto es para mí uno de los puntos fundamentales, ¿sí? Cuando hablamos de trabajar en BIM, hablamos de una metodología de trabajo colaborativa, ¿sí? Acá trabajamos todos, o el objetivo es que todos trabajemos sobre el mismo modelo. Quienes trabajan en BIM y quienes no, y esto es otra de las grandes desmitificaciones. Yo logré implementar BIM, pero el asesor de aire acondicionado sigue trabajando en CAD y me sigue mandando un unifilar. ¿Qué hago? ¿Tiro el modelo BIM y vuelvo todo a AutoCAD? No, el modelo y la metodología de trabajo es colaborativa y es abarcativa. La idea es que todo el mundo pueda trabajar en conjunto y eso es parte de una buena metodología de trabajo, ¿sí? Como ahora después vamos a ir desarrollando cada vez más, pero el aspecto colaborativo empieza a ser fundamental. Bueno, conectarse de cualquier lugar, porque tenemos ya servidores en la nube, modelos que están subidos a internet para fácil acceso de todos los participantes, explorar el detalle, seguir los pasos, detección de conflictos. Digo, acá hay un montón de cosas que son por ahí un poco más avanzadas, pero eh, ¿dónde está el foco de esto del trabajo colaborativo? Piensen que ahora, hasta en algo tan sencillo como en la gestión de la información, ¿sí? Ya no tenemos 50 archivos CAD dando vueltas que se llaman último, 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 final, final, posta, en serio, último, último, Gabriel 2.dwg, sino que toda la información se concentra en un modelo, por ende toda la información se concentra en un archivo, ¿sí? ¿Existe la posibilidad de que haya más archivos? Sí, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de eh, gestión de modelos y cómo se trabaja con múltiples modelos. Pero conceptualmente piensen que toda la información está en un archivo, que es el archivo de la maqueta digital que estamos viendo acá en la pantalla. Este gráfico también está en inglés, lo vamos a ir traduciendo, lo voy traduciendo a medida que lo vamos viendo, pero es un gráfico súper conocido que se llama la curva de McLeany, que es un gráfico que quienes son un 5 en la escala de conocimiento BIM, estoy seguro que también lo vieron, también lo conocen porque es un gráfico recontra conocido, pero súper efectivo y por eso lo seguimos mostrando. Yo por lo menos lo sigo usando constantemente, creo que ya estoy para hacérmelo una remera en blanco que tenga la curva acá, porque es un gráfico que muestra la realidad de una manera muy sencilla. Miren esto, la curva en negro, ¿sí? Es el periodo de... Empecemos por los ejes para empezar a explicar el gráfico de una manera eh, más sencilla. El eje X, ¿sí? Acá abajo tenemos las distintas etapas que transita un proyecto en la industria de la construcción, ¿sí? Desde diseño preliminar, diseño detallado, documentación ejecutiva, la construcción del mismo y la operación una vez que el proyecto ya está materializado, ¿sí? Ahora, en el eje Y tenemos el costo o el esfuerzo que demanda
la toma de decisiones. ¿Sí? La curva roja, fíjense, es el costo de los cambios de diseño, ¿sí? O de la resolución de interferencias, o de tener un mal cómputo, o de tener una falla en coordinación entre el espacio del ducto de aire acondicionado y el espacio que queda entre la losa y el cielo raso, o de no haber dejado una canalización para el circuito de toma especial del aire acondicionado de la sala 35. No importa, digo, como encontrarse con un problema en obra, ¿sí? A medida que la obra avanza, ven que a medida que paso de algo preliminar, algo detallado, algo de construcción y algo en obra, es cada vez más caro de resolver, ¿sí? Fíjense la curva roja, este es el costo que tendría si yo me encuentro acá, solucionar un problema. Este es el costo que tendría solucionar un problema si yo me encuentro acá. Y este es el costo que tendría un problema si yo estoy en la etapa de obra, ¿sí? Fíjense que entre esta línea y esta línea es la etapa de obra. Si yo encuentro un problema, resolverlo en esta etapa me sale esto, a diferencia de si yo lo pudiera resolver acá o acá, al zoom, ¿sí? Ahora, las dos curvas, la verde y la negra, son lo más importante de este gráfico. La curva negra, ¿sí?, es el desarrollo típico de un proyecto en 2D, ¿sí? Nosotros dibujando en AutoCAD, por ejemplo. O quien hace el diseño, o quien hace la coordinación, o quien hace el seguimiento, o quien hace el legajo, o quien hace lo que sea. Fíjense que la curva negra es el esfuerzo que implica esta metodología de trabajo. Y el esfuerzo más grande se hace en la etapa de la documentación ejecutiva, justo antes de la construcción, ¿sí? Lo cual es cierto, porque nosotros empezamos dibujando 2, 3 líneas, una volumetría, un terreno así nomás, y a medida que vamos avanzando, nos vamos encontrando con problemas, y los vamos resolviendo sobre la marcha, sobre la marcha, sobre la marcha. Entonces el mayor esfuerzo se hace acá, se hace cuando te dicen, che, la obra empieza dentro de un mes, así que ahora necesitamos todo ya. ¿Y cuál es la gran ventaja de la implementación BIM? Digo, ¿por qué estamos acá hoy? Todos los que estamos conectados, no sé cuántos somos, pero ¿por qué estamos acá? Fíjense que la curva verde es una metodología de trabajo BIM. Y fíjense que lo que hace es desplazar hacia la izquierda el pico del esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo se hace cuando la toma de decisiones es más barata, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el esfuerzo de la implementación BIM se hace en un inicio y se disfruta en un final, a diferencia de un flujo de trabajo en drafting que es en 2D, como AutoCAD, como el tablero, la hoja de tela, el rotring, o lo que sea que hayamos hecho a lo largo de la historia. Entonces, hay una cuestión económica muy fuerte, hay una cuestión de tiempo muy fuerte, hay una cuestión de optimización. Esa es la palabra que define el por qué estamos acá, ¿sí? El por qué la implementación BIM es un beneficio para todos, para el cliente, para los constructores, para los proyectistas, para los diseñadores, para la gente de obra, para los asesores, para todos. Entonces, esto es un poco el qué es lo que de qué estamos hablando, ¿sí? Ahora, esto que quiero mostrarles es una encuesta que se hizo hace unos años de una empresa que no me acuerdo el nombre ahora, después yo les voy a dejar un link para que vean la publicación, que lo que hizo esta empresa fue consultar a múltiples empresas del rubro de la arquitectura y de la ingeniería acerca de BIM, ¿sí? Porque esto que les decía en un principio, ¿no? Nosotros ya estamos hablando de BIM hace mucho tiempo. Yo conocí Revit, que es uno de los programas BIM, en el 2009. Estamos en el 2021 y seguimos hablando de BIM, seguimos hablando de Revit como algo a futuro, y pasaron muchos años, pero siempre era como una cuestión medio de transmisión verbal, ¿no? De hecho, yo doy clases de Revit, que es uno del software BIM, y lo primero que hago en las clases siempre es preguntar
¿por qué están acá? O sea, ¿por qué vinieron a hacer un curso de Revit? ¿Para qué? Y a lo largo de todos estos años he escuchado múltiples respuestas, siempre hay espacio para respuestas muy graciosas, ¿no? Porque todo el mundo tiene una visión diferente de lo que es Revit o de lo que es otro software BIM, ¿no? En este caso yo digo Revit por mi experiencia personal, pero todo el mundo tiene una respuesta diferente. Uno me dijo, sí, yo vengo porque sé que acá hago la planta y después puedo sacar un render. Y uno me dijo, no, yo vengo porque después puedo sacar cómputos. Y uno vino y me dijo, no, yo vengo porque, bueno, sé que si pongo una puerta en un muro, la puerta automáticamente me descuenta la mampostería y me corta el hatch en la planta y me hace la vista. Y uno viene y me dice, no, porque, bueno, si después hacemos coordinación, yo tengo un estudio, entonces si después hacemos coordinación, podemos llegar a la obra con muchísimas menos interferencias de las que llegaríamos si trabajáramos en 2D. Por ejemplo, mi asesor de aire acondicionado o mi asesor de electricidad trabaja en BIM, entonces nosotros vamos a modelar todo en BIM, resolver las interferencias antes de poner un pie en el terreno y llegar a la etapa de la construcción con un edificio sin interferencia. Todos tienen razón, o sea, todo eso es BIM, pero siempre me causa gracia lo disperso que está el concepto aún hoy, ¿sí? Las múltiples definiciones que vamos teniendo todos de la transmisión verbal, ¿no? Del boca en boca, de qué es esto, para qué sirve, para qué lo voy a usar yo. Entonces, primero, cerrar esta cuestión así como conceptual, y ahora les voy a mostrar rápidamente el reporte este de los beneficios de implementar BIM, y voy a terminar la presentación con lo que vamos a hacer en los próximos 4 encuentros, si es que deciden subirse a la rueda que les mostraba recién. Pero quiero que terminemos de cerrar un poco esa cuestión conceptual que siempre es bastante dispersa. Y una vez que tengamos eso cerrado, hablamos bien de qué es lo que vamos a hacer en las próximas 4 clases para lograr una óptima implementación, ¿sí? Que es otra cosa. Entonces, el estudio este lo que hace primero es como un análisis del mercado, ¿no? Y dice, bueno, le pregunta a la gente eh, qué creen que va a funcionar o qué esperan de implementar BIM, ¿no? Entonces, se reportan que hay como un 25, o sea, más de un cuarto de los participantes reportaron al menos un 25% aumento de la productividad del trabajo. Esto es de la gente que respondió que había logrado implementar BIM, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de gente que ya logró una implementación BIM. Dice, bueno, al menos un tercio de los participantes reportaron un 25% menos de trabajo en obra, que cuando uno ve los números porcentuales, por ahí dice, bueno, 25%, no sé, yo, que soy un poco fanático, estaría esperando un 70%, pero un 25% menos de trabajo en obra, en comparación a la magnitud de lo que es el trabajo en obra, la verdad que no es poco. Un 25% de la productividad del trabajo, 5% del tiempo ahorrado en la línea temporal completa, ¿no? Y un 5% en la reducción del costo final de la construcción completo. Pero esta diapositiva me importa más que nada por como el índice que genera abajo de los obstáculos y los factores de éxito. ¿Sí? Esto para mí es muy importante. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encontraron? La falta de apoyo e interés y la falta de colaboración entre equipos de trabajo. ¿Y cuáles son los principales factores de éxito? Contar con un plan BIM, aplicar estándares y el mantenimiento activo en base a reuniones entre todos los participantes. Bueno, esto lo vamos a desarrollar bien más adelante, pero ahora quiero que vean esto. Digo, de la gente que pudo implementar BIM y dijo que vio un impacto positivo, le preguntaron que lo desglosen en qué, en cuál fue el impacto positivo. El 70% dijo que tuvo menor cantidad de RFIs durante la construcción. RFI es Request for Information, es un término en inglés que significa consultas. Consultas de quien está construyendo el proyecto a la oficina técnica o a quien lo diseñó
o a quien realizó el legajo original, ¿no? 70% menos. 54% menos de reducción de desperdicio de materiales. Y esto es va un poco de la mano a lo que les contaba recién de que no estamos dibujando líneas, sino que estamos modelando, y que eso tiene una información que uno tiene que darle al proyecto. Yo tengo unos amigos míos que son socios, estaban haciendo una reforma de un departamento y lo modelaron en BIM. Y cuando uno computa, nos reíamos de esto, digo, cuando uno computa en 2D, ¿qué hace? Mide una polilínea en AutoCAD. Si alguien me quiere desmentir, que me desmienta, pero cuando yo computé en 2D, medí una polilínea en la planta de AutoCAD y multiplicaba con la calculadora por la altura, y ahí tenía la superficie de las paredes, le agregaba un 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40% de desperdicio, dependiendo del día, la hora, la época del año y el hemisferio, y con eso a comprar revestimientos. Y bueno, suerte con eso. Y si le pifiaste con el dedo al número en la calculadora y hiciste mal la cuenta, bueno, o el cliente va a estar muy enojado, o vos vas a perder mucha plata, o algo va a pasar. Pero más allá de chiste, digo, hay un factor manual de error muy, muy, muy alto. Y piensen esto no en una reforma de un departamento como estaban haciendo mis amigos, sino en una obra de grandes dimensiones, ¿no? Ese factor de computar de esa manera, con superficies, con líneas. Y estos chicos estaban laburando en BIM y bueno, ya habían modelado, o sea, ya habían puesto en el modelo la bacha, el espejo, el extractor del baño, los ganchos donde iban las toallas. ¿Por qué? Porque el fabricante de los ganchos tiene su modelo BIM que ellos se bajaron y lo pusieron. El fabricante de los cerámicos tiene su modelo BIM que ellos se bajaron y lo pusieron. El fabricante del extractor tiene el modelo BIM que ellos bajaron y lo pusieron. Entonces tenía una representación del baño exacta. Y no habían todavía ni demolido el anterior, ¿no? Entonces como que en ese sentido, pongo el ejemplo de ellos porque es algo tan sencillo como una reforma, eh, y no son una pyme. Bueno, quizás sí son una pyme, digo, son menos que una pyme, creo yo, y lo están implementando y lo están usando y está funcionando y están viendo automáticamente los beneficios. Y ya es como un cambio de metodología, pues ya es como un cambio de mentalidad, ¿se entiende? Como ya no estar con la calculadora y la polilínea y demás, sino eh, pensarlo de otra manera. Entonces a eso iba con lo del desperdicio de materiales, reducción en el calendario de entregas, ¿sí? Porque todo esto que estamos hablando empieza a estar totalmente concatenado, entonces al hacer mejor una cosa sale mejor la otra, y sale mejor la otra, y sale mejor la otra. Menor costo final en la construcción, menor cantidad de incidentes en seguridad de obra, eso ya es un poco más específico y ahora vamos a ver por qué. Bueno, frecuencia y valor, porcentaje que denota la frecuencia alta o muy alta y el valor que posee la implementación de estos factores al inicio de un proyecto BIM. Fíjense, lo que está en azul es qué tan frecuente se hace lo que dice abajo, lo que está en verde es qué tan importante es para esa gente contar con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir a la segunda columna, interés BIM por parte del comitente. Tiene una frecuencia del 22%, quiere decir que es muy difícil encontrarse con un cliente, o por lo menos en el momento que se hizo esta encuesta y en el ámbito en el que se hizo esta encuesta, que venga y te diga, che, pará, pero yo quiero hacerlo en vivo. Pero fíjense el diferencial que hay entre el valor que tiene luego el haberlo hecho, ¿sí? Por ejemplo, objetivos BIM claros, plan de acción BIM, estándares BIM, o estándares o guías propias del comité. ¿Sí? Esto ya en una escala mayor, pero digo, cosas que son importantísimas tener y que luego tienen un valor mucho más grande de lo que se creía en un principio. Ese diferencial es un poco una oportunidad para nosotros para empezar a lograr estos beneficios, ¿no? Bueno, factores de mayor impacto. Acá hace una comparativa entre lo valioso que es cuando sucede algo en comparación a lo negativo que es cuando no sucede.
la planificación BIM, la compatibilidad de plataformas, las reuniones de proyecto integradas en BIM, el apoyo de parte del comitente. O sea, vamos a empezar a ver que cuando hablamos de implementación BIM, una de las cosas principales que necesitamos es eh, que todo el mundo esté en la misma sintonía, ¿sí? Que todo el mundo sea promotor del cambio. Entonces, nuestro rol como participantes de este espacio es convertirnos, si no es que ya lo somos, en promotores de este cambio. Como decir, bueno, mirá toda la información, ir a donde haya que ir y decir, bueno, mirá toda la información que traje yo que muestra que nuestra manera de trabajar se está quedando atrás y que tenemos un objetivo claro a cumplir para obtener estos beneficios. Y esta última diapositiva de la encuesta, si no me equivoco es la última, habla de... a ver, no es la última, faltan un par, pero la hacemos cortita, no se asusten que por ahí alguno se está durmiendo. Modelos realizados para la construcción. Importancia de realizar un modelo BIM según diferentes contratistas. Y fíjense que esto también es un poco desmitificar eso que hablábamos de que BIM le sirve a la oficina técnica y nadie más. Fíjense que está hablando de contratistas de aire acondicionado, de instalaciones sanitarias y de estructuras. Y fíjense que el 93% de los que trabajan en aire acondicionado que lograron implementar BIM dice que fue algo importante para su metodología de trabajo, el 91% de los que trabajan en instalaciones sanitarias y el 88% de los que trabajan en estructuras resistentes. Medio que es un camino de ida, según las encuestas, y está bueno que tira dos datos así como dato de color, dice, el sector que por ahí está un poquito más atrás es el diseño y coordinación de interiores, como incluir también a quienes diseñan el interiorismo en toda esta rueda, ¿no? Digo, por ahí es más fácil hablar de modelo BIM, de arquitectura, de estructura, de instalaciones sanitarias, eléctricas, de aire acondicionado, de refrigeración, pero todo lo que es como el diseño interior suele quedar todavía un poco más relegado. Y en comparación a eso, hay disciplinas que están desarrollando BIM muy rápido, que son las de terreno, las de infraestructura y las de geotécnica, que están como subiéndose muy rápido a esta rueda. Y después habla, todo esto es BIM en construcción, ¿eh? No es lo mismo hablar de haberle hecho esta encuesta a un estudio de arquitectura, ¿no? Esto habla de empresas constructoras. Entonces dice, usos con mayor frecuencia y valor, y habla del secuenciado y preparación de trabajos constructivos, que si toman el ejemplo de la reforma del baño y lo llevan a una obra de construcción de gran envergadura, van a poder entender a qué me refiero, a la planificación de antemano de algo que todavía no sucedió, del ir resolviendo interferencias, problemas, tomas de decisiones, en un modelo tridimensional en vez de hacerlo en la obra, ¿sí? 60% de logística y trabajo de preparación en el sitio y 56% de posicionamiento de equipamiento en obra, que es un poco lo que hablábamos cuando yo les mostraba la rueda, la parte de abajo, ¿sí? Como pensar también cuestiones de logística, por dónde entran los camiones, por dónde salen, puede pasar por acá el camión, no puede pasar, tengo que hacer un terraplén, tengo que poner una pluma, ¿dónde la pongo? ¿Me conviene más acá, más allá? Para la fecha en la que llegue la pluma, ese espacio va a estar libre, no va a estar libre, digo, todo un análisis de secuencia de obra, de logística de obra, que se puede hacer con una simulación, en vez de estar tomando la decisión con el camión de hormigonado en la puerta tocándote la bocina. Y abajo, otra vez, como dato de color, usos emergentes para modelos, que es como algo que está ahí, pero que todavía no se está aprovechando mucho. La planificación no solo de los recursos, sino también del personal y de las medidas de seguridad y de trabajos temporales, ¿no? Como por ejemplo andamios, estructura de, no sé, silleteros, qué sé yo, como ese tipo de cosas. Estas dos son medio bastante como la frutilla del postre, ¿no? Usos más frecuentes para modelos dedicados a la construcción. Fíjense de vuelta, la comparativa de valor y frecuencia. Esto es casi un estudio de mercadeo, digo, si yo me guío por esto, hay como la brecha entre la frecuencia y el valor es una oportunidad a obtener ese beneficio, ¿no? Dice, secuenciado y preparación de trabajos constructivos, posicionamiento de equipamiento de obra, medidas de seguridad, trabajos temporales, todo lo que hablamos recién.
fíjense que el verde es qué tan seguido se hace y el azul es el beneficio que se obtiene de eso. Hay como una brecha que nos está como invitando a empezar a desarrollar ese tipo de cosas. Y después, modelado de ingeniería, lo mismo, en comparativa de qué tan beneficioso es modelar una rama de la obra en comparación a qué tan frecuente es. Fíjense que es mucho más común conseguir contratistas que modelen aire acondicionado a que los que modelan instalaciones eléctricas, por ejemplo. Y ni hablar de los interioristas. Después acá empezamos a hablar de que las herramientas tienen distintos alcances, ¿no? Revit tiene Revit MEP, que es para modelar instalaciones, Mechanical, Electrical and Plumbing, entonces no solo estamos hablando de muros, como hablamos recién, que dejan de ser líneas y pasan a ser un elemento que tiene información, que habla de espesores, materiales, alturas, fases. Lo mismo empieza a pasar con las instalaciones. Ya no tenemos un unifilar, que es una línea dibujada en AutoCAD, una polilínea roja, sino que tenemos un ducto en 3D en el entorno de la obra y estamos viendo si realmente ese ducto entra, si cuando el ducto gira el codo da para el espacio que tengo, o si se choca con una columna, se choca con una viga, si realmente esa instalación funciona, o si en el unifilar decía una cosa y una vez que la modelé pasa otra, ¿sí? Como ese empuje de llevar el 2D a la realidad. Y esta sí es la última, sí, esta sí es la última porque me parece que es un poco como la diapositiva que nos agrupa a todos como futuros promotores de BIM, que son los obstáculos que se suelen encontrar en las implementaciones, ¿sí? Y esto es un poco el objetivo de las próximas 4 clases, es un poco estar preparados para enfrentar esto, ¿no? Fíjense que abajo hay unos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay 2 ejes, otra vez. Esto es la frecuencia con la que suceden estos problemas, y arriba es el alto impacto que tienen estos problemas, ¿sí? O sea que mientras más cerca de esta esquina estamos, más al horno estamos, y mientras más cerca de esta esquina estamos, más tranquilos estamos. Un problema que se repite muchísimo, ¿sí? Que es este, y que tiene un impacto bastante bajo por ahí, es falta de apoyo por parte del comitente. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo en BIM y el comitente no tiene ni idea, pero cuando vea los resultados de BIM, estoy seguro que no se va a quejar, digamos. En cambio, fíjense en comparación a un problema que por ahí no es tan frecuente, pero que tiene un impacto brutal, que es el 4, por ejemplo, que son los problemas de plataforma. Es decir, che, yo empecé a trabajar con Revit, pero el de instalaciones eléctricas empezó a trabajar con una versión de Revit posterior y no sabemos cómo unir los programas, digo, esos problemas como de software más que nada. Que, para mí esto está muy alto, esos problemas suelen tener solución. Pero fíjense, por ejemplo, el 1, que es lo que decíamos antes, que es bastante habitual y es bastante negativo, son los bajos niveles de colaboración. Por eso está lo que decíamos de que, bueno, si vamos a hacer una implementación BIM, vamos todos juntos en esta, nos sentamos un día, en un after, vamos a tomar una birra y decimos, bueno, miren que vamos a empezar a implementar BIM. Estamos todos en esta, vamos para adelante, ¿sí? Necesitamos altos niveles de colaboración porque es un cambio de paradigma, ¿sí? Es dejar de hacer las cosas de la manera que la hicimos durante los últimos 100 años y empezar a cambiar la forma de trabajar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso? ¿O cómo tratamos de resumir lo que vamos a hacer en esos 4 encuentros? Acá lo que están viendo es una hoja de ruta de lo que es generalmente, más o menos, una implementación BIM, ¿sí? Entonces fíjense como muchos de los temas que hablamos hoy en esta conversación medio en el aire empiezan a aparecer acá, ¿no? Convencer a quien toma las decisiones, identificar quiénes van a ser los miembros del equipo. ¿Sí? Esto es como una línea temporal, como una receta de los pasos que vamos a ir siguiendo para lograr una implementación que funcione, ¿no? Que no quede en la nada. Entrenarse en la herramienta, entrenarse en un entorno colaborativo relativo, ¿sí? Inicio del proyecto piloto, definición de estándares, bla, 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 bla. En resumen, ¿cuál es el objetivo de las próximas 4 clases? Que ustedes aprendan
no me gusta decir clases porque suena como que yo voy a transmitirles una verdad. Para mí son más encuentros en los cuales vamos a laburar juntos y vamos a compartir experiencias. Eh, pero ¿cuál es el objetivo? Desarrollar esta línea temporal para poder lograr una implementación BIM exitosa, quizás desde un rol más ejecutivo, si se quiere, porque Sebastián Orrego de la Cámara, que ustedes seguramente lo conocen, es un gran militante de esta verdad, que es que uno puede coordinar una implementación BIM o ser una persona que haga eh, una cuestión gerencial, el manejo de un equipo BIM, sin, sin tener un conocimiento profundo de la herramienta. ¿Sí? En criollo, alguien puede coordinar una implementación BIM, gerenciar un equipo BIM, sin clavarse haciendo 2 años de Revit, ¿sí? Porque entiende el concepto general y no necesariamente cómo se modela la buña que va en el muro de ladrillo hueco. Se entiende más o menos la diferencia como una visión general. Nosotros no vamos a hacer un curso de Revit en 4 clases, no vamos a ver cómo se hace un zócalo en Revit o en Archicad, sino que vamos a ver una cuestión más eh, gerencial, si se quiere, qué tengo que hacer para implementar BIM. Y cuando hablo de implementar BIM me refiero no solamente a que mi organización cuente con gente que trabaja en BIM, sino también quizás hasta una tercerización. Digo, lo importante es entender cómo mi flujo de trabajo actual puede migrar a BIM. Después veremos bien y hablaremos de roles, de actores, de equipos de trabajo, quién hace qué, lo hago yo, lo hace otro, lo hace un tercero, el eléctrico que sigue trabajando en CAD se queda adentro, se queda afuera, como ese tipo de cosas, lo vamos a desarrollar en profundidad. Pero la idea general es esta, lograr una hoja de ruta que nos permita comprender qué hay que hacer para implementar BIM y qué conocimientos tengo que tener, por lo menos, para iniciarme en el camino de una implementación BIM. ¿Sí? Creo que esa es la última, ¿sí? Esa es la última. Por lo menos de mi parte voy a dejar de compartir pantalla, así veo caras. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, es el momento, los escucho. No estoy viendo caras, ¿no? Solamente estoy viendo a Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo va? Si alguien quiere hacer preguntas, hola Jero. Si alguien quiere hacer preguntas, comentarios, dudas, lo que sea, es el momento. Y si no, es el momento del cierre. Así que vamos a esperar a Katy, a Seba, ¿no? A Nico, no sé quién está de la cámara. Yo tengo una consulta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí va, hola Emilio. Bien, rompiendo el hielo, vamos. Bien. ¿Cuánto tiempo aproximado te puede llevar pasar de, por ejemplo, trabajar en AutoCAD a BIM? En el Como tiempo. Bueno, es un poco amplia la pregunta, sobre todo por una cuestión de orgánica de una empresa. Digo, si es una empresa de 5 personas, o de 10, o de 100, o de 200, o vos como profesional independiente. Digo, es un poco amplio en el sentido de, voy a tratar de mechar también tu pregunta con la de Miriam, que pregunta a qué me refiero con gerenciar. Cuando hablamos de tiempo de migraciones, es una respuesta muy amplia por lo que decíamos de que si sos un estudio que se dedica a hacer viviendas en terrenos de 866 y son 4 personas, es un escenario muy distinto a si sos una empresa constructora de 35 personas que se dedican a hacer obras de ingeniería a lo largo de todo el país. Digo. La implementación significa empezar a trabajar de una manera diferente a la que lo hacíamos antes. Y eso necesariamente varía dependiendo el tamaño del trabajo, ¿no? Como
necesariamente, si yo voy a implementar, tengo que cambiar mi forma de trabajar, entonces tengo que capacitarme en ciertas cosas, aprender cosas diferentes, cambiar algunos procesos de trabajo internos, ¿sí? Hay como un ejercicio de aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Por eso mostramos un poco los beneficios y mostramos un poco el futuro y mostramos un poco las ventajas, pero también somos honestos y hablamos del esfuerzo de la implementación. Es cambiar la manera de trabajar. Para mejor, seguro. Con beneficios, seguro. Pero hay un esfuerzo en el cual hay que lograr esa colaboración entre las partes que decíamos recién, para decir, bueno, listo, vamos todos a cambiar nuestra manera de trabajar y hacer las cosas de una manera mejor. Pero al principio lleva un tiempo. Cuando Miriam pregunta a qué me refiero con gerenciar, me refiero a eso, a que no necesariamente vamos a aprender a usar una herramienta. Digo, nuestros 4 encuentros no son para aprender a modelar muros en Revit, sino son para aprender todo lo que yo necesito para lograr ese cambio, para lograr que mi equipo de trabajo cambie su manera de trabajar de una metodología a otra, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿En qué momento tengo que capacitarme en una herramienta? ¿Quiénes se van a capacitar en una herramienta? ¿Qué roles van a haber que no había antes? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a reagrupar? ¿Qué es esto de trabajo colaborativo? ¿Cómo hacemos para trabajar todos en un mismo archivo a diferencia de los miles de archivos que teníamos antes? ¿Cómo llega la información del modelo a la obra? ¿Quién la recibe? ¿No? Es como un mundo tan amplio, digo, que lo que aprendemos cuando lo digo de manera gerencial es que el objetivo de los 4 encuentros es lograr una implementación. Entonces, el objetivo es convertirse en alguien que tiene el conocimiento para hacerlo, no necesariamente alguien que va a estar operando la herramienta. Después, si quieren, tenemos una conversación personal en la cual yo, que soy medio fanático, les voy a recomendar a absolutamente todos y todas los que están conectados acá que se miren unos videos de la herramienta porque está buenísimo y porque si te pasaste horas de tu vida dibujando en AutoCAD, cuando agarrás Revit o Archicad te querés morir. A los primeros 15 minutos te querés morir. Entonces, yo les recomiendo aprender la herramienta, obvio, porque es reinteresante aparte, porque es algo que está buenísimo mantenerse actualizado, porque es súper intuitivo, es súper sencillo, a diferencia, yo me acuerdo del mundo de AutoCAD, abrir el archivo nuevo con la pantalla negra, y ya te deprimís antes de empezar, como decir, uy, todo esto tengo que convertirlo en una planta. Digo, es una herramienta que uno como profesional de la construcción disfruta de usar. Entonces yo les recomendaría, sí, obvio, el conocimiento en la herramienta. Pero digo una cuestión gerencial porque ustedes pueden ser quienes lideren una implementación sin tener un curso de Revit o de Archicad hecho. ¿Sí? No sé si esto responde, Miriam, un poco a la pregunta. Sí, sí, quería saber cuál era el alcance, muchas gracias. Sí, Claro. Yo hice un curso de BIM, me parece fantástico. Bueno, yo soy bastante más grande que muchos de los que estoy viendo acá. Vengo trabajando desde siempre con AutoCAD. Claro. Y bueno, probablemente por falta de tiempo no he mudado, digamos, a BIM, y porque no, como bien mostrabas vos todas las estadísticas, no es algo que se esté demandando en este momento y es muy difícil trabajar con otra gente en estas cosas. Pero me parece fantástico, sí. Lo que pasa Yo, sí. perdón, miren, voy a compartirles pantalla de vuelta porque quiero mostrarles el temario específico como para ver un paneo así general. A ver si ahí se ve. Ahí está. Hablábamos de 4 encuentros, ¿sí? Por eso yo les decía, fíjense que no estamos hablando de aprender Revit, de ir a poner un inodoro en Revit o en Archicad. Estamos hablando de un primer encuentro en el cual hacemos como un repaso de conceptos teóricos, hablamos de datos analíticos, casos de estudio, impactos en la metodología de trabajo, ¿sí? Más como qué es lo que vamos a hacer.
Una segunda clase en la cual ya nos metemos de lleno en quién hace qué, ¿sí? Hablamos de trabajo colaborativo. ¿Quién tiene un rol de coordinador? ¿Quién tiene un rol de modelador? ¿Quién tiene un rol de documentador? ¿Quién hace qué? ¿Cuáles son esos nuevos roles? ¿Qué es el BEP o el BIM Execution Plan? Que por ahí es un nombre que escucharon nombrar, que es un documento que define como las prácticas de trabajo. ¿Qué es una matriz de roles? ¿No? Como, ¿cómo se hace una implementación BIM? ¿Quién hace la implementación BIM? ¿Quién hace qué cosa? ¿Cuáles son las estrategias de colaboración? ¿Cómo se trabaja en simultáneo en un modelo local, en un modelo central, en la nube? ¿Cuáles son las estrategias del modelado? ¿Cómo nos conviene encarar un modelo BIM? Yo voy a hacer la fachada y mi compañero va a hacer el interior, o yo voy a hacer el volumen 1, mi compañero el 2, va todo en un mismo archivo, van múltiples archivos, se suben a la nube, ¿no? Como el día a día. Eso es el objetivo de la implementación, ¿no? Es como entender cómo se trabaja en BIM, pero específicamente hablando, ¿no? No en una cuestión teórica, sino diciendo, bueno, trabajar en BIM es esto. Yo hago esto, él hace lo otro, se hace de esta manera, se usa esto, así, así, así. Una tercera clase que hablamos específicamente de roles y actores, ¿no? ¿Cuál es el flujo de trabajo? ¿Quién hace qué? ¿Cuáles son los estándares que se usan? ¿Qué estándares se definen? ¿Qué es lo que se especifica de manera interna? ¿Qué es lo que se especifica de manera externa? ¿Cómo se trabaja con un consultor que usa AutoCAD? ¿Cómo se trabaja con un consultor que usa Revit? ¿Cómo se los vincula a todos dentro de mi nueva metodología de trabajo? ¿Sí? Último encuentro, ¿cómo se coordinan estas cosas? ¿Qué es el rol del coordinator? Que seguramente lo han escuchado nombrar. ¿Qué es ser un BIM coordinator? ¿Qué hace un BIM? ¿Qué es lo que hay que coordinar? ¿Cómo se puede implementar BIM hoy sin necesidad de hacer un salto automático a Revit y Archicad? Digo, hay otras cosas que son parte de la metodología BIM que están dando vueltas, que son herramientas que facilitan un poco el trabajo, herramientas de coordinación y un programa futuro en el cual la idea es que para cuando lleguen a esta unidad 4, si ustedes se desempeñan en una pyme, junten a todos los participantes de esa pyme y digan, bueno, miren, vamos a hacer esto para llegar a trabajar en BIM. Vamos a llegar con esto, y hoy esto, la semana que viene esto, la otra esto, la otra esto, la otra esto, y el último día vamos a hacer el salto, vamos a un proyecto piloto y vamos a empezar a trabajar en BIM. ¿Sí? El objetivo es ese. ¿Qué hacer para convertir nuestra metodología de trabajo actual a una metodología de trabajo BIM y no chocar la nave en el intento, ¿no? No chocar la moto en el medio? ¿Se entiende más o menos? ¿Responde más o menos? Acá pregunta alguien, ¿es posible gerenciar equipos BIM como freelancer? Es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Yo no sé tu nombre, perdón, pero voy a responderte con algo que es casi el eje central de una... Hola, Julián. Es casi el eje central de una de las últimas clases, que es el rol de asesor BIM. A ver, para coordinar equipos BIM es necesariamente casi obligatorio ser parte del día a día, porque el coordinador BIM es un poco el controlador aéreo, ¿no? No me quiero meter mucho en algo conceptual que es propio de las clases, pero el coordinador BIM es como el controlador aéreo, ¿sí? La torre del aeropuerto que dice, bueno, vos despegá, pero vos esperá, porque si no te vas a chocar, vos aterrizá, vos todavía no, ¿sí? Es quien da las órdenes. Para hacer eso es un poco necesario estar presente en el día a día. Pero el asesor BIM quizás es una cuestión más freelancer, que lo que hace es un rol fundamental en la implementación, que por ahí es alguien que cuenta con experiencia y que entonces puede ir y reunirse con la gente que está haciendo la implementación y decir, che, miren, basándome en los 2, 3, 5, 20, 50 proyectos BIM que hice antes, vi que es más efectivo hacer esto que esto, o trabajar de esta manera y no de esta manera, o decir, che, mañana nos juntamos a aprender 2 horas de tal cosa, o mañana nos juntamos a debatir sobre estrategias de documentación o cómo vamos a armar el modelo para poder documentar en 2 archivos al mismo tiempo, ¿sí? Hay como un mundo
súper amplio. Así que sí, es posible trabajar como freelancer gerenciando equipos BIM, pero no sé si puntualmente siendo coordinador BIM de un proyecto, porque, bueno, es como una pregunta por ahí un poco más amplia en ese sentido. ¿Se entiende? Asesorando, exactamente, esa es la definición. Si, decime, Julián, si más o menos se entiende la respuesta, si era por ahí lo que preguntabas. Pero sí, yo creo que sí. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? ¿Algo más? ¿Comentario? Yo tenía una pregunta. Matías, dale. ¿Se puede calcular en BIM los tiempos de la mano de obra? Bien, es una buena pregunta. A ver, como cálculo como una función de un programa, digo que yo pongo cuánto tiempo lleva a hacer un muro y Revit me responde, no, porque no funciona de esa manera. Pero sí pensá que vos lo que estás haciendo es eh, construyendo un modelo de antemano. Entonces, no sé si es que vos podés calcular cuánto tiempo lleva realizar una tarea, porque eso depende de la mano de obra. Digo, por ahí una persona con más experiencia lo hace en menor tiempo que una persona con menor experiencia. Digo, es difícil llevarlo a una cuestión analítica como si fuera una cuenta, pero sí es mucho más fácil de prever las cosas de antemano. Eso te lo puedo asegurar. Te doy el ejemplo de la reforma del baño. Digo, si vos vas a un albañil y le decís, tengo que revestir todo este baño, ¿cuánto tiempo te lleva? Tanto. Ahora, si vos vas a un albañil con las 4 vistas detalladas, la altura del extractor, la altura de la tecla, la altura de la canilla, y los agujeros y los diámetros y todo antes de que el baño se empiece, te puedo asegurar que ese albañil va a tardar menos. Entonces, eh, como cuestión analítica de matemática no funciona de esa manera, pero sí, es uno de los grandes beneficios, esa logística. ¿Se entiende, más o menos? Sí, se entendió, gracias. Buenísimo. Bueno, este es el momento que yo hago tipo una cuenta regresiva y si no hay más preguntas, le damos el... Gabo, ¿cómo estás? Te va. Estoy sin cámara, disculpen, pero estoy en traslado de un punto a otro, entonces no, estoy en movimiento. Quería pasar a saludarte y a cerrar este primer webinar para que tuvo por objetivo justamente presentar una futura actividad de capacitación muy bien diseñada en términos de poder brindar a empresas pymes del sector de la construcción una herramienta muy concreta, una hoja de ruta a fin de poder implementar BIM. Ustedes sabrán que mucho se habla de BIM en el ambiente, en particular, obviamente, en el sector de la construcción de nuestro país, pero poco se conoce exactamente cómo implementarlo. Y que hay un gran mito que tenemos que derribar o continuar derribando, que es el de BIM es para obras grandes, BIM es para empresas grandes, BIM sale caro. Esas tres cosas nosotros en este taller que va a dictar Gabriel dentro de poco, bueno, las derrumbamos, ¿no? Derrumbamos estas mentiras, las desentrañamos y proponemos una forma de implementar BIM en pequeñas y medianas empresas, en obras de mediana envergadura e incluso en una obra muy pequeña, como puede ser el ejemplo del baño que suele contar Gabriel. No hace falta una mega estructura para usar BIM y tampoco BIM es excesivamente caro. Por el contrario, bien implementado, los ahorros que se suponen en, por ejemplo, los errores clásicos de proyecto, bueno, se pueden ahorrar justamente y con eso se recontrapaga la inversión inicial en equipamiento, en software, en capacitación de los colaboradores de cada uno de los equipos. Este curso o este taller lo pensamos mucho tiempo, no siempre teníamos en claro cuál era el camino, y justamente de este curso salieron algunas propuestas ya de implementación, de acompañamiento a pequeñas y medianas empresas que hoy están usando BIM naturalmente a partir de lo que pudieron aprender en este taller, obviamente de la edición del año pasado, que fue
la primera. Esto va a empezar dentro de poco, está Nicolás por ahí con datos del curso, les vamos a enviar el programa, les vamos a enviar la información. No queremos que nadie se quede fuera de la posibilidad de capacitarse por cuestiones económicas, así que cualquier cosa lo plantean, lo conversamos por correo electrónico, por WhatsApp. Y bueno, este curso la verdad que es imperdible en un escenario que cada vez más es necesario ser eficiente, optimizar los procesos, y todo esto se logra adoptando BIM. Así que bueno, les agradezco haberse conectado y los espero ver en la primera clase del curso. Gracias, Gabriel, gracias, Nicolás. Gracias, Eva, gracias a todos y a todas por el tiempo, por la dedicación, por haberse conectado. Nico, ¿alguna administrativa? Todas las especificaciones del curso las envié por el chat. Pueden ingresar al sitio web donde ahí van a encontrar la inscripción. También está el programa, lo pueden descargar. Y cualquier consulta que surja pueden comunicarse a educacionejecutiva@camarco.org.ar. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias a todos y a todas, buenas noches. Cualquier cosa nos contactan. Hasta luego. Chao, Nico. Chau, Gracias. chau. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chau, chau, hasta luego. Gracias. Chau.